Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda versión de nuestro ciclo de seminarios con la comunidad. Esta tarde vamos a conversar sobre el tema de estimulación del lenguaje en nuestros niños y niñas en el entorno familiar. Para conversarnos de esto, esta tarde nos acompaña nuestra colega Claudia Rojas Berginazzi, y nuestra colega Javiera Díaz Espina. Hola Claudia, hola Javiera, ¿cómo están? Hola ¿Están por ahí? Jorge, bien, gracias. Hola Jorge, ¿cómo estás? Qué bueno, gracias por acompañarnos esta tarde. La gente ya se está conectando, ya tenemos cerca de 30 participantes en esta tarde lluviosa. Les pedimos paciencia si es que tenemos problemas de conexión. Ha sido una mañana un poco compleja con las conexiones a internet debido al clima. Pero vamos a tratar de dar curso lo mejor posible a este conversatorio. Ya, como bien algunos saben, en la parte inferior de sus pantallas tienen una sección que se llama Preguntas y Respuestas. Les pedimos que durante la presentación de las colegas ustedes puedan ir escribiendo sus preguntas en esa sección. Y al final de la presentación, que va a ser entre 20 a 30 minutos, la Javiera y Claudia van a poder responder a esto, ¿ya? Porque yo voy a ir tratando de ordenar esas preguntas para dar respuesta a la mayor cantidad posible. ¿Ya? Si alguien desea hablar también, puede levantar la mano y le habilitaremos para que pueda hablar por micrófono, si es que no quieren escribir. Así que sin más preámbulos, dejo con ustedes a Claudia y Javiera, quienes les van a exponer este tema tan interesante en este contexto que estamos viviendo. Bien. Muchas gracias Jorge. Muchas gracias. Voy a compartir entonces la pantalla. Bien. Buenas tardes a todos y todas las personas que están conectadas con nosotros. En primer lugar, agradecerles por el interés y por acompañarnos hoy día, que vamos a ver este tema tan recurrente también, que las familias nos preguntan sobre la estimulación del lenguaje en entornos familiares, considerando el juego como un facilitador de la comunicación. Ya, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, es súper importante poder tener herramientas para comunicarnos mejor con nuestros niños. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ordenar los temas durante el conversatorio? La primera parte va a ser un poquito expositiva, la primera media hora, y durante la segunda media hora vamos a poder interactuar un poquito más recibiendo sus preguntas. Primero vamos a ver el abordaje de la comunicación desde un enfoque multidimensional, la importancia del apego en el desarrollo comunicativo, el juego e interacción como la base del desarrollo comunicativo, y vamos a finalizar con algunos consejos de actividades y estrategias que pueden realizar en casa. ¿Ya? Bien, para comenzar, cuando hablamos de estimulación o de desarrollo comunicativo, que es lo que queremos lograr, hay elementos súper importantes de considerar. Por una parte, ¿cuáles son las necesidades que tenemos como familia? ¿Qué es lo que necesitan los padres comunicar con sus hijos? ¿Qué necesitan que el hijo aprenda? ¿Qué es lo que yo percibo, lo que necesito, lo que va a ser más útil y más funcional para los niños? Eso es súper importante, hacernos como primera pregunta, ¿qué necesito entonces de la comunicación desarrollar? Y también, ¿qué necesita el niño de parte del entorno? ¿Cuáles son los entornos en los cuales convive? ¿Cuál es la comunidad en la cual está inserto? ¿Y qué requerimientos comunicativos tiene el niño o la niña a partir de esta comunidad? Por ejemplo, si en el colegio, en el jardín, las educadoras refieren, o los profesores, que es un niño más bien calladito, que no conversa, que prefiere un juego más bien solitario, entonces me voy a basar en potenciar la interacción social, la comunicación desde ese punto de vista.
A lo mejor, si los padres tienen un hijo de 2 años que no produce más de 10 palabras o de 20 palabras, entonces yo quiero que produzca más palabras o voy a potenciar más el vocabulario. Siempre esto, ¿cierto? Súper importante también mencionar, tiene que ir de la mano de la consulta al profesional indicado, en este caso al fonoaudiólogo, ya o fonoaudióloga. En caso de que descartemos un diagnóstico y queramos igual estimularlo, podemos hacer y estas estrategias también les van a servir. En caso de haber un cuadro de base, ¿cierto? También nosotros somos actores importantes, la familia es el principal involucrado en la estimulación comunicativa, pero siempre con el apoyo profesional. Entonces, considerando las necesidades de parte de la familia, que necesito yo que mi hijo desarrolle, y también del entorno, vamos a entender que hay distintas estrategias, distintas actividades que podemos ir realizando en la casa, que las vamos a ir revisando, que van a potenciar entonces la comunicación, independiente si es que hay o no un cuadro de base. Nosotros vamos a ajustar estas estrategias de acuerdo a las necesidades del niño o de la niña, ¿ya? Cuando hablamos de desarrollo comunicativo, también tenemos que tener presente que todas las áreas del desarrollo se encuentran estrechamente relacionadas, tanto el desarrollo cognitivo como el desarrollo lingüístico, psicomotor, socioafectivo, y desde ese punto de vista socioafectivo cobra una relevancia súper importante el vínculo del apego. La literatura nos menciona que en la medida en que podamos desarrollar un apego seguro, contener a nuestros niños, tratar de disminuir dentro de lo posible los niveles de estrés, estar ahí para dar respuesta frente a sus necesidades, los niños van a poder desarrollar un vínculo de apego más seguro y así se van a sentir con la confianza, las herramientas para explorar su medio ambiente y, como mencionaba, todas las áreas del desarrollo entonces se encuentran relacionadas. Si el niño logra explorar este medio ambiente, va a desarrollar la psicomotricidad, el neurodesarrollo, ¿cierto? Y por ende va a poder explorar y va a poder potenciar su lenguaje y su comunicación también, ¿ya? Otra actividad que es fundamental en la vida de nuestros niños y niñas es el juego, es la actividad, es la actividad favorita de los niños, lo que realizan la mayor parte del día y se desarrolla súper a la par con el desarrollo del lenguaje. En estricto rigor, el juego corresponde al desarrollo más bien cognitivo, pero como les mencionaba, va de la mano del desarrollo del lenguaje. Entonces, aprovechándonos de que es la actividad favorita de los niños, vamos a potenciarlo y conociendo también que existen distintas etapas en el desarrollo de este juego, que es esta actividad predilecta de los niños. Y entonces tenemos que el juego también tiene un cierto desarrollo que es bueno conocer, que de alguna manera identificar para poder apoyarlos en cuanto a qué materiales o qué, y ningún material elaborado en todo caso, cosas que tengamos en la casa, cómo las podemos utilizar ya para potenciar la comunicación. Acá están los juegos con edades, pero es solo una referencia, ya que el niño o la niña puede tener 5 años y a lo mejor todavía no ha desarrollado un juego funcional o un juego simbólico. No importa, es solo una referencia. Lo importante es saber más o menos en qué etapa del desarrollo del juego se encuentra nuestro niño, niña, y poder partir desde esa base haciendo estimulación, ¿ya? Por ejemplo, en los primeros meses de vida, el juego es más bien de tipo sensorio-motor exploratorio, en el cual los niños van a tomar, manipular, llevar a la boca, agarrar, ¿cierto? Y ahí nos van a servir, por si es que hay papás hoy día que tengan niños de esa edad o que necesiten saber qué pueden hacer. Todos los materiales o juegos que tengan texturas, colores, luces, sonidos, desde lo simple que puedan tener en la casa, lo importante es cómo lo vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, colocar siempre dentro del campo visual, colocarnos a la altura del niño, estimular el contacto visual, movilizar este objeto, hacer búsqueda de la fuente sonora, el seguimiento de objetos, siempre la sonrisa social, son todos precursores de conductas comunicativas que se van a desarrollar posteriormente.
luego los niños comienzan a relacionar objetos, que a lo mejor no necesariamente esta relación es funcional, sino que apilan, juntan, no porque tenga algún significado eso, pero ellos están explorando. Entonces, juegos que impliquen manipulación, que impliquen agarrar, entregar, pedir, y desde esa base podemos aprovechar de estimular en la medida entonces que interactuamos y compartimos este juego con los niños, podemos aprovechar de estimular vocalizaciones, de estimular la imitación, que también es un predictor del desarrollo del lenguaje, súper importante de estimular y de potenciar. Ya posteriormente también van a desarrollar el juego funcional, que es donde los niños ya empiezan a conocer el significado de los elementos que lo rodean. Entonces, por ejemplo, entienden que el cepillo de dientes lo empiezan a asociar con los dientes, el cepillo de pelo con el pelo, y entonces ya van conociendo el significado de los objetos. Y ahí nosotros también vamos a aprovechar de estimular estas habilidades semánticas que tienen que ver entonces con nombrarles mucho todos los objetos que lo rodean, entregarles su significado, preguntarles de a poco también dónde va o dónde usamos el cepillo, dónde usamos la cuchara, si la usamos en el plato o no, y así con actividades de la vida diaria vamos a poder estimular de manera natural entonces el desarrollo comunicativo hasta llegar a un juego que es un poco más complejo, que es el juego de tipo simbólico, que implica acciones más elaboradas de parte de los niños, donde incorporan su capacidad imaginativa, desarrollan esta capacidad imaginativa a partir de los 12 meses en adelante. Ya los niños empiezan a simular situaciones, por ejemplo, que hablan por teléfono y solo hacen el gesto simbólico de estar hablando por teléfono. Ese gesto simbólico también es un predictor súper importante del desarrollo posterior de la comunicación, ya del lenguaje de la comunicación. Los niños atribuyen vida, a lo mejor hacen que es un auto, pero en realidad es un Lego. Y ahí nosotros los adultos, la idea es que compartamos todos estos periodos de tiempos de juego, estimulando entonces esta capacidad imaginativa que es tan importante de desarrollar, ¿ya? ¿Qué tipo de juegos vamos a utilizar? Más allá del tipo de juego, no es necesario que sea nada tan elaborado. Lo importante es que sepamos más o menos en qué etapa del desarrollo nos conviene más utilizar uno que otro, y sobre todo cómo lo vamos a organizar, ¿ya? Porque a veces tenemos dormitorios, habitaciones llenas de juguetes y les presentamos todo de una vez. Lo importante es entonces dar opciones, ¿ya? 1, 2, 3 máximo de opciones, no llenarlo, porque lo importante es también que focalicen su atención en un determinado estímulo. Entonces, si le presentamos alternativas, el niño va a elegir una, lo ideal es guardar entonces el resto de los juguetes y a partir de ese juego potenciar desde su interés, desde la motivación intrínseca del niño por jugar y por desarrollar una actividad, vamos a trabajar la manipulación, reforzar eso, la imitación, la vocalización, etcétera. Todo lo que pueda potenciar el lenguaje. Ya en la medida en que los niños van creciendo, vamos a ir complejizando también los distintos tipos de juegos. Cuando ya hay un poco más de desarrollo del lenguaje, podemos incorporar juegos de mesa que implica hacer definiciones, dar características, hacer oraciones, evocar el nombre de lo que estábamos buscando, y todo eso aporta significativamente entonces a partir de una actividad cotidiana, natural y que nos sirve de entretención en el poder estimular el lenguaje. Ya, motivos importantes para estimular la comunicación en la casa. Súper importante que este aprendizaje en ambientes naturales resulta ser muy significativo para desarrollar la comunicación. El ambiente natural
nos permite mayores probabilidades de generalizar o de afianzar los aprendizajes. Ya distinto es cuando armamos algo muy elaborado, que a veces en el contexto de una consulta puede ser incluso mucho más estructurado, que también obviamente tiene beneficios, pero más beneficios aún va a tener todo lo que desarrollemos en el ambiente natural del niño, en su contexto cotidiano y sobre todo con sus figuras de apego, sus familias, que son lo más importante para los niños. Aspectos importantes también: disfrutar de las actividades, aprovechar estas actividades de la vida diaria, que no sea algo tedioso, que sea algo positivo, que los niños nos vean a los adultos como motivantes a la hora de jugar y de interactuar. Y además, interactuar de forma receptiva y enriquecedora, es decir, que haya reciprocidad comunicativa, porque muchas veces los adultos tendemos a hablar y no dar tiempos, no otorgar tiempos de espera para que el niño o la niña se comuniquen. Tenemos que también considerar eso dentro de estos aspectos generales. El tiempo de espera es súper importante de utilizar, dar un espacio, esperar y ahí luego recibir una respuesta, hacer feedback y continuar la comunicación, ¿ya? Las madres tienden a interactuar con mayor frecuencia y responder de manera más consistentes a los bebés cuando sonríen, vocalizan con mayor frecuencia. Igual ahí hay que tener cierto cuidado, porque a veces cuando los niños no vocalizan tanto o no sonríen tanto, se crea de cierta manera un círculo vicioso, porque las madres o los adultos dejan de estimular y de potenciar, y a veces como que el niño, al dejar de estimular el adulto, también va a dejar de hablar. Entonces, la idea siempre, independiente de que tengamos niños más responsivos o más calladitos, estimularlos igual, ¿ya? Esta capacidad de respuesta de parte de los padres es un predictor también del posterior desarrollo del lenguaje, en la medida en que nosotros sepamos escuchar y dar el feedback adecuado y estimular cualquier vocalización, cualquier gesto comunicativo. Eso va a ser un precursor importante, un predictor del desarrollo del lenguaje. Bien, los dejo con Javiera para Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a continuar esta presentación, ahora apuntando un poco a estrategias más concretas, ¿cierto? Un poco también adaptadas a la realidad que pueda vivir cada familia. En el fondo es un poco responder a la pregunta que pueden hacer ustedes en sus hogares, ¿ya? Aquí ya adelantamos como algunos ejemplos de actividades, como por ejemplo la lectura de cuentos, ¿cierto? Que uno hace frecuentemente en la casa. Aprovechar también las actividades de la vida diaria, cuando uno esté bañando al niño, cuando lo estén vistiendo, por ejemplo, cuando estemos poniendo la mesa, es decir, aprovechar todas estas instancias para estimular el lenguaje de los niños. Y algo súper importante es que el lenguaje se adquiere mejor en la interacción cara a cara, padres-hijos, ¿ya? No tanto a través del tablet o del uso de videos, por ejemplo, de YouTube, que igual ocupamos mucho de repente para la estimulación del lenguaje, sino que este contacto cara a cara es mucho más beneficioso para los niños, ¿ya? Esto no quiere decir que no ocupemos esos instrumentos, pero sí considerar este aspecto, ¿ya? Ahora, estrategias como bien generales, yo creo que estos sirven para todo tipo de niños, ya para todos los niños. Primero, considerar el estar en un ambiente ordenado, ya evitar estas piezas o salas llenas de juguetes, ¿cierto? Donde quizás no hay una organización o estructura. Quizás, por ejemplo, clasificar los juguetes en cajitas, ya de tal manera de que el niño tenga un número limitado de objetos que manipular, ya que como entendemos que la atención de los niños se va desarrollando también con el tiempo, si un niño tiene muchos juguetes en una habitación, no va a saber cuál ocupar. Va a ocurrir esta frase que a veces nos comentan los papás, que tía, tiene muchos juguetes, pero en realidad no ocupa ninguno, ¿ya? Eso puede ser porque tiene muchos juguetes en casa, o
porque también a veces hay que enseñarle también a los niños a jugar o ocupar distintos objetos, ¿ya? Otro aspecto, una estrategia que se ocupa es poner los juguetes a la vista, pero no al alcance de los niños. De esta manera nosotros podemos generar la necesidad del niño de pedir, por ejemplo, los objetos, ¿ya? Porque no tiene todo a su alcance. Para también estimular el lenguaje podemos proporcionar, por ejemplo, un juguete incompleto, ¿ya? Por ejemplo, un juego de encajes, y tener escondidas algunas de las piezas para que el niño tenga la necesidad de solicitarlos o hacer una emisión para pedir el objeto que falta. Y lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, al poner la mesa, o en una situación de alimentación, donde podemos quizás hacer que falte el tenedor de la mesa, y así el niño tiene que decir su nombre, por ejemplo, y nuevamente volvemos a la necesidad de pedir, demostrar algo, es decir, a las funciones del lenguaje también. Muchas veces también lo que nosotros hacemos, vuelve al anterior, Claudio, muchas veces lo que nosotros hacemos también cuando el niño sale del colegio es preguntarles, ¿cómo te fue en el colegio? Y generalmente los niños dicen, no sé, no me acuerdo, o nada, ¿ya? Y a veces es bueno presentar dos opciones, ¿ya? Por ejemplo, ¿jugaste con Pedrito o jugaste con Estefanía, por ejemplo? Para poder obtener más información, sobre todo a estos niños que de repente no conversan tanto de manera espontánea, ¿ya? Y otra estrategia general podría ser presentar un absurdo. Por ejemplo, si estamos jugando a armar una torre de Legos, yo puedo presentarle al niño una pieza que no corresponde, en este caso, como sale aquí en el dibujo, una zapatilla, ya, de tal manera que el niño diga, no, eso no me sirve, quizás, no sé, necesito un Lego, ¿ya? Vamos a continuar con la siguiente. Otro aspecto a considerar como primer paso es cómo yo me dirijo hacia el niño, cómo puedo atraer su atención, ¿ya? Y acá es súper importante algo, no darle las instrucciones como desde lejos, ¿ya? Muchas veces uno puede estar sentado en la mesa y el niño está jugando, por ejemplo, en el living, y lo llamamos desde lejos, el niño no nos toma en cuenta. Dado eso, es importante primero observar qué es lo que el niño está haciendo. Por ejemplo, el niño está jugando con unos autos. Luego me acerco al niño, me agacho, genera este contacto cara a cara que es súper importante. ¿Y qué puedo hacer? Le puedo hacer un comentario. Por ejemplo, oh, mira qué lindo tu auto. O mira cómo se mueve ese auto. Me centro en el interés del niño, pero hago un comentario. También puedo tomar otro auto y moverlo, o puedo indicar el auto que el niño está ocupando. Y acá viene algo súper importante, que es esperar y escuchar. Esperar a que el niño diga algo. Muchas veces creemos que mientras más hablemos es mejor para los niños, pero también es importante dejar un espacio para que el niño pueda comunicarse, ¿ya? Una vez que el niño se comunica, ya o dice algo, o hace algún gesto, lo puedo reforzar, ¿cierto? Y puedo continuar, ¿cierto?, la interacción. Otra cosa que puedo hacer es, si yo quiero mostrarle un objeto nuevo, siempre acercarlo a su campo visual. Vamos a la otra. Vale. Bueno, teniendo en claro cómo nos acercamos también a nuestros hijos o a los niños, hablamos anteriormente que una de las habilidades importantes es la imitación, ¿ya? Nosotros la imitación la podemos ocupar como una estrategia para estimular el lenguaje, pero también tenemos que considerar de que muchos aprendizajes ocurren por imitación. Eso significa que el desarrollar esta habilidad al niño le abre muchas puertas para el desarrollo del lenguaje y para otros aprendizajes, ¿ya? Entonces, una vez que llamamos la atención del niño, por ejemplo, si el niño balbucea, ¿qué podemos hacer nosotros? Imitar el balbuceo que está haciendo el niño. Si el niño dice mamá o mamá, nosotros podemos imitar y complementar esa emisión, ¿ya? Podemos imitar también los movimientos que hace el niño. Por ejemplo, si el niño estaba jugando con un auto, como en el ejemplo anterior, nosotros también podemos mover el auto e incluso enriquecer ese movimiento, ¿ya? Hacer como que el auto se mueve por una pista.
También la imitación tiene un poco una secuencia esperable. Nosotros esperamos que el niño primero imite acciones con su cuerpo, como aplaudir, como tocarse la cabeza, taparse la cara, como sale en el dibujo ahí en amarillo. Después ellos pueden imitar acciones con objetos, y eso se puede relacionar un poco con el juego funcional. Por ejemplo, usar una peineta para peinarse, dar el beso a un peluche, revolver la taza con una cuchara, ¿ya? Y finalmente, imitar sonidos, imitar palabras, imitar frases, ¿ya? Aquí en la imitación el adulto le presenta la acción y se espera unos segundos para que el niño luego la imite, ¿ya? Sigamos con la obra. ¿Ya? Estamos haciendo como una pincelada de distintas cosas que podemos trabajar con los niños, ¿ya? Otro aspecto súper importante es que nosotros el lenguaje siempre lo ocupamos con un objetivo o con alguna función. Generalmente primero el niño necesita llamar la atención del adulto y necesita resolver sus necesidades. Por ende, pide algo. Puede pedir a través del llanto cuando no sabe hablar, puede pedir a través de gestos, acercándose, ¿cierto?, al papá para solicitar lo que desea. Entonces, ¿cómo podemos ayudar al niño a pedir? Primero, necesitamos un objeto que al niño le llame mucho la atención. Y también al que no haya estado expuesto. Porque, por ejemplo, si el niño comió todo el día galletas y queremos que pida galleta, probablemente no lo va a hacer porque el niño ya está satisfecho, ¿cierto?, de ese estímulo, ¿ya? Entonces buscar algo que le llame la atención. Hay en el dibujo unas burbujas, por ejemplo. ¿Ya? Es importante que nosotros tengamos al alcance el objeto, porque si no el niño va a resolver esa necesidad solo, no va a necesitar pedir. Le muestro el objeto, en este caso las burbujas, ustedes como papás pueden soplar las burbujas o solo mostrárselas en realidad. Luego esperamos nuevamente, siempre va a estar el esperar. Mostramos la burbuja, esperamos a que el niño pida, y cuando el niño pida las burbujas, a través ya sea de una palabra, de un gesto, ¿cierto?, del contacto visual, nosotros le entregamos las burbujas, ¿ya? Pero siempre con este tiempo de espera entre medio. Ahora, puede ser que el niño no sepa pedir, ¿ya? O hable poco, entonces nosotros le mostramos el objeto y podemos decir burbuja, por ejemplo. Mostramos el objeto, decimos burbuja y esperamos a que el niño imite. Y ahí vemos la importancia de la imitación nuevamente. Una vez que el niño diga burbujas o una aproximación de la palabra, por ejemplo puede ser uja, le entregamos en el fondo las burbujas, las soplamos. Ahora, si el niño no habla, nosotros tenemos también que tener la capacidad de al principio aceptar de que el niño se pueda comunicar con algún gesto, o puede ser mostrando una imagen, ya que a veces nosotros ocupamos esas estrategias también, ¿ya? ¿Y cómo podemos ayudarlo? Por ejemplo, enseñándole a que estire la mano para pedir, ¿ya? Y a eso lo podemos hacer con una ayuda, por ejemplo, enseñarle al niño a moverle la mano, ¿cierto? Y que el niño pueda estirar la mano y pedir algo, ¿ya? Entonces siempre hay distintas estrategias según las necesidades de cada niño. Sigamos a la siguiente. ¿Qué pasa con el vocabulario? Es otra gran pregunta. Ya, el vocabulario la verdad que es algo que se puede estimular de distintas maneras, y aquí es donde aprovechamos las actividades de la vida diaria, sobre todo en este contexto ahora que estamos en casa. ¿Ya? Entonces, primero aprovechamos las actividades de la vida diaria. Luego tenemos que tratar de repetir esta palabra que queremos trabajar, por ejemplo en este caso plato, supongamos, varias veces. Pero no se trata de decirle al niño, dime plato, o repíteme plato, sino que enfrascar eso en una conversación o juego, ¿ya? Como está en el ejemplo, por ejemplo, acá hay un ejemplo que dice, vamos a poner la mesa, tú llevas los platos, yo llevo los cubiertos, entonces vamos a poner ahora el plato de la mamá, el plato del papá, el plato de la abuela, ¿y cuál es el resultado? Repetimos varias veces la palabra plato, pero sin estarle diciendo al niño, dime plato, vuelve a decir plato, ¿qué es esto? Evitamos las preguntas y lo transformamos a una conversación.
Si nosotros enseñamos una nueva palabra, la presentamos en su contexto. No basta decir solo perro o mostrarle una foto de perro, sino que decir, mira, el perro tiene pelos, el perro ladra, los perros comen huesos, por ejemplo. También podemos dar la instrucción. Por ejemplo, en el supermercado, decir, pásame el yogur. Y ahí estamos estimulando la comprensión del vocabulario. Y bueno, finalmente cada vez que enseñemos palabras, nosotros le damos más énfasis, las podemos decir más lentas, quizás separándolas más, ¿ya? Pásame el vaso, por ejemplo, ¿ya? Como cambiando un poco la entonación de la voz, ¿ya? Sigamos a la siguiente. Ahora, ¿qué ocurre con las oraciones? También podemos verlas desde la comprensión, darle instrucciones al niño, pero tener claro que estas instrucciones deben ser graduales. Por ejemplo, como sale ahí, pásame la pelota, después le diremos a lo mejor pásame la pelota azul, luego pásame la pelota grande y azul, busca la cuchara que está arriba de la mesa, ¿ya? Y en caso de repente puede ser, no sé, algún niño que tenga dificultades en la comprensión de base por algún diagnóstico médico, todas las instrucciones que son largas, nosotros las podemos parcelar en partes más pequeñas para ayudar a este niño. Finalmente, la expresión, nosotros siempre tenemos que intentar completar la oración del niño o mostrarle el modelo correcto. Por ejemplo, si el niño dice, niña saltando, el papá dirá, sí hijo, la niña está saltando. Mejoré la oración que me dijo el niño. O le puedo agregar más elementos. Si el niño dice, la niña está saltando, el papá puede decir, mira, sí, la niña está saltando, pero muy rápido. ¿Ya? ¿Qué es importante acá? No hacer lo que está en esa foto. Si le decimos, si el niño dice, mira papá, la niña está saltando, le decimos, ah, ya, o muy bien. Porque ahí, en el fondo, no estamos como ayudando al niño a desarrollar mejor el lenguaje, sino que de hecho cortamos la comunicación un poco. ¿Ya? Siguiente. Otra pregunta que generalmente ocurre, ¿qué ocurre con la pronunciación? Que es lo que nosotros hablamos de, por ejemplo, articulación, generalmente, nosotros le hablamos a los papás de los fonemas, pero uno lo entiende mejor quizás como pronunciación. ¿Qué es importante aquí? Primero considerar el desarrollo, ya que eso con el apoyo de un profesional es mucho más factible. Como por ejemplo considerar que el sonido R es de adquisición más tardía, que es lo que más preguntan los papás, y se espera entre los 6 años más o menos, ya que es lo que dicen los estudios. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero, considerar de que siempre que nosotros enseñamos a pronunciar una palabra, considerar el referente que tenga, o sea, idealmente presentarle, conectar la palabra con un objeto concreto o con la imagen o el dibujo de la palabra, ¿ya? Evitar solo hacer repetir al niño, ¿ya? Sino que presentar también la palabra en un contexto. Ahora, mientras más repita el niño la palabra, la va a ir aprendiendo mejor, pero siempre y cuando nosotros reforcemos un modelo correcto. Si nosotros reforzamos algo que no está bien dicho, también podría ser un poco contraproducente. ¿Cómo lo hacemos? Primero, considerar que hay que presentar este dibujo referente de la realidad, y presentamos el sonido que el niño no logra decir, o la parte de la palabra que no logra decir, aumentando la intensidad de la voz, puede ser alargando la sílaba, y en fin, diciendo la palabra un poco más lenta. Por ejemplo, si el niño no dice la sílaba di en la palabra sandía, nosotros diríamos algo así como sandía. Alargamos y enfatizamos en la sílaba que el niño no ha logrado decir. Otro aspecto puede ser claves visuales, pero eso ya requiere mucho más de apoyo fonoaudiológico, como por ejemplo indicar dónde va la lengua, ya hacer algún gesto que le diga al niño dónde va la lengua. Y otra estrategia que se ocupa es que el niño escuche varias palabras con el sonido que en el fondo se quiere estimular en el niño. Bueno, eso en general como las estrategias que queríamos presentar. Evidentemente hay muchas más, pero yo creo que son las que más se pueden ocupar en la casa.
Y queríamos cerrar esto hablando un poco de cuándo consultar al fonoaudiólogo, ¿ya? Y en este caso, si bien hay muchas opciones, quisimos pensar en estas, como por ejemplo no se le entiende lo que habla, ¿ya? Cuando la familia o el entorno no le entienden nada al niño lo que habla, es importante consultar. Mi hijo se traba al hablar. Si tengo un niño, aunque sea pequeño, que se traba al hablar, que repita las sílabas, ¿ya? Y que nos haga pensar que algo se acerca a la tartamudez, siempre es importante consultar temprano y no esperar a que se le pase, ¿ya? Si le cuesta interactuar con otros niños, también hay que poner ojo. No esperar hasta los 4 años a que el niño hable, porque es regalón, ¿ya? Eso es como un mito al final. Sino que, por ejemplo, si tiene 2 años y no habla nada, me tengo que preocupar. Si tiene 3 años y no logra decir frases, también, junto a lo anterior. Si no mira la cara o no responde cuando le dicen su nombre, también. Y bueno, quisimos incorporar esto también, que si el niño también empieza a experimentar dificultades para la adquisición de la lectoescritura, y eso además se suma con dificultades en el lenguaje, también es importante consultar al fonoaudiólogo, ¿ya? Y cerrando todo, lo más importante es la interacción con los demás, ¿ya? En este contexto los niños han ido disminuyendo la interacción con los demás, ¿cierto? Es importante por ahora estimularlas en casa, que yo creo que es con lo que más nos tenemos que quedar. Mientras más aumentemos la interacción en la familia, los niños también se van a desarrollar mejor. Y para eso pueden usar las estrategias que le hemos presentado hoy, ¿ya? Eso sería más o menos lo que queríamos contar, y bueno, ahora yo creo que es el espacio para conversar. Vimos el espacio, justamente, no sé, preguntas, comentarios. Hola Javiera, Claudia, muchas gracias por la presentación. Les voy a comentar ahí una pregunta en nuestro chat y un par de preguntas en la zona de preguntas y respuestas. Y pensando en el contexto de pandemia que estamos viviendo ahora, la pregunta que aparece que nos hace nuestra colega Angélica Silva es que ¿qué pasa con la interacción de los niños con otros? Ya que en este contexto tenemos que estar confinados en nuestras casas. Y en ese sentido la pregunta es si la socialización afecta el desarrollo de la comunicación y cómo podríamos apoyar esa falta de estimulación de las habilidades sociales que se está viviendo ahora. Bueno, parto yo si quieres, Javi, nos complementamos. La socialización siempre es fundamental para poder desarrollar la comunicación. En este tiempo de pandemia sabemos que es súper difícil, pero tratar de buscar instancias, partiendo desde el vínculo familiar, lo que habíamos conversado anteriormente, entre los integrantes de la familia, tratar de los adultos en la medida de lo posible, también desconectarnos dentro de lo que podamos de nuestras pantallas, de nuestros teléfonos, para acompañar a los niños en su juego y a partir de ahí potenciar esta interacción social, no dejarlos tanto tiempo solos. Sé que es difícil, es súper complicado, pero tratar dentro de lo posible de interactuar en la medida de lo posible, lo que más podamos. Y bueno, también buscar otras opciones, están las clases online, siempre hay algún ratito para poder interactuar, videollamadas, si estos tiempos son medidos y son acompañados por los adultos, van a potenciar también la interacción social, no dejarla de lado porque sin duda es fundamental a la hora de desarrollar la comunicación. Yo creo que hay algo súper importante ahora en estos contextos de pandemia, es que tratar de disminuir como las situaciones de estrés lo más posible. Ya estamos en un momento difícil para todos, y yo creo que quedarnos con la idea de que la interacción entre padres e hijos es importante en este momento, ¿ya? Y que esa interacción tiene que ser una interacción que sea amable, que sea cordial entre padres e hijos. Y aprovechar quizás
cada actividad de la vida diaria para interactuar y conversar con ellos, porque se entiende de que además ahora somos padres, somos trabajadores, somos educadores de nuestros hijos y la carga es mucho mayor. Por ende, si aprovechamos las situaciones de la vida cotidiana para conversar con nuestros hijos o para hablar de lo que estamos haciendo, yo creo que ya es un aporte bastante importante. Y en lo posible, dejar estos pequeños espacios de juego. No digo que toda la tarde, pero considerar un espacio, aunque sea de media hora, para observar los intereses de nuestros hijos, ¿cierto? De los niños y dedicarnos a jugar y conversar un poco. Y bueno, los niños ahora tienen el espacio de las clases. Es importante que participen los niños y que de a poco se vayan adaptando a estas clases, porque no obligarlos, sino que por lo menos dejarlos que escuchen y vean a otros niños. Yo recomendaría eso también. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta que nos hacen acá es si se debe corregir al niño cuando no habla bien, cuando no pronuncia bien una palabra. Lo que se recomienda, más allá de una corrección directa, que eso no se recomienda, nunca utilizar el no, siempre en positivo, es dar el modelo, ya darle el modelo correcto. O sea, si la niña o el niño nos dijo anana en lugar de decir manzana, nosotros tomamos ese enunciado, esa palabra del niño, decimos, sí, muy bien, la manzana, y hacemos, reformulamos, hacemos una expansión o una extensión de lo que el niño dijo, ¿ya? Es decir, una manzana roja, muy bien, vamos a comer esta manzana que es dulce, que es roja, siempre incorporando información nueva, pero de esa manera el niño entonces va a recibir el feedback auditivo, va a escuchar cómo debe pronunciar o cómo debe producir la palabra, cómo la debe articular también, y entonces a partir de eso vamos a estar haciendo un modelado o un modelamiento, vamos a entregar el modelo correcto y vamos a dirigir después las respuestas del niño hacia a lo que nosotros queremos lograr, ¿ya? Es bueno estar pendientes, estar atentos, saber cómo lo está diciendo, pero de manera indirecta hacer esta corrección. No, nunca de manera directa decirle que lo hizo mal, que eso no estaría bien. Y complementando eso, vuelvo a recalcar decir la palabra más lento. Nosotros podemos decir, mira la manzana, qué rica la manzana. A ver, digamos, manzana. Y así el niño percibe mejor la palabra y quizás también la pueda emitir un poco mejor. Pero siempre evitar el no, eso sí es importante. Buenísimo. Aquí hay varias preguntas que vamos a tratar de condensar en una, principalmente porque creo que tiene que ver con algo que hemos conversado varias veces nosotros y que a muchos papás le está pasando en las casas con los niños, que tiene que ver con el uso de las tecnologías, el uso de las pantallas, que obviamente en este contexto en el que estamos quizás se está dando, los niños tienen más tiempo, los papás a veces tienen cosas que hacer y se transforma en lamentablemente se transforma en una buena ayuda para los papás de repente para que ellos puedan hacer algo. Pero, ¿qué pasa esto? ¿Cómo influye esto? ¿Qué pasa también con estas clases a distancia en que los niños se tienen que conectar a una pantalla? No siempre los más pequeñitos tienen los tiempos de atención, aparte ya están jugando. ¿Qué recomiendan ustedes que puedan hacer los padres en relación al uso de las pantallas y la estimulación de la comunicación, considerando también el contexto que estamos viviendo? Sí. Bueno, sabemos que las pantallas en realidad en general no son tan recomendables, sobre todo en niños pequeños, menores de 3 años, ojalá si tienen menos de 3, lo menos posible, o sea, tiempos muy limitados, pero también entendemos que en este contexto es complejo también no utilizarlas, a veces resultan ser un aliado a la hora de poder, los padres que están con teletrabajo, con varios niños en clase, y entonces pasan a ser una herramienta útil, pero sí, las pantallas pueden servir para estimular la comunicación siempre y cuando los tiempos sean cortos, estén acompañados de la interacción de los adultos, nunca dejarlos solitos con la pantalla,
ya que la idea es, ojalá, ir haciendo pausas, si es un video, una canción, eso igual va a ser súper bueno, estimular a partir de la canción, de repente paramos y que el niño o la niña complete la canción, eso también va a potenciar el desarrollo lingüístico y comunicativo, lo podemos usar como una herramienta súper útil, pero acompañado, interactuando con los adultos, ¿ya? Y con tiempos lo más reducidos posible, ¿ya? Yo creo que hoy día la consigna es, como vuelvo a ser redundante quizás, pero disminuir los factores estresores, ya tenemos suficiente. Por ende, yo creo que también disminuir el factor culpabilidad también hoy día de los papás, porque si bien es cierto, las pantallas no son buenas, en niños menores de 2 no se recomiendan para nada, y en menores de 3 por muy poco tiempo, pero hay que sopesar un poco de repente entre estar todos estresados en la casa y darle unos minutitos al niño con pantalla. Yo creo que pesa un poco más eso en este momento, solo que sea con periodos claros, periodos cortos. Y respecto de las clases, yo creo que también ir tomándoselas con calma, ver cómo se va adaptando al niño y que no termine siendo quizás una obligación, sino que de a poco el niño se vaya adaptando y vaya participando de las clases online. Ya, yo al menos he tenido experiencia de conversar con papás y hay niños que les gusta porque ven otros niños. Entonces, esa interacción, el ver otros niños también les hace bien, siempre y cuando los niños estén cómodos frente a esta pantalla, no porque sean obligados a eso, ¿ya? Eso creo que es importante. Excelente. Hay una pregunta muy interesante acá que creo que es importante. Hay varias preguntas que también se pueden conjugar en esa que tiene que ver con respecto a la edad. Hay varios que han preguntado si tienen un niño de 3 años, si ya deberían empezar a consultar con el fonoaudiólogo. Hay otras personas que preguntan si a los 2 años no hablan nada, ¿qué debo hacer? ¿Desde qué edad ustedes creen, o sea, nosotros lo sabemos, pero es importante comentarle a la gente, ¿desde qué edad es recomendable comenzar a estimular el lenguaje o consultar a los fonoaudiólogos o una fonoaudióloga en caso de que yo tenga dudas? Uh-huh. Bueno, la estimulación, la atención, mientras más temprano posible, mucho mejor, ¿ya? Porque como veíamos, hay distintos hitos del desarrollo o distintos precursores también de lo que va a ser el lenguaje verbal posterior, que los podemos empezar a estimular desde los primeros meses de vida, o sea, mientras más temprano, mucho mejor. Ya ahora, en cuanto a la evaluación, si sospechamos de algo, si notamos que nuestro hijo todavía no emite palabras y vemos que el resto sí, siempre lo mejor va a ser salir de la duda, consultar, a veces es mejor ser un poco alaraco, pero salir de esta duda con un profesional, ir al fonoaudiólogo. Nosotros hacemos evaluaciones desde niños en edades muy, muy tempranas, 2 años perfectamente ya se puede consultar, saber si es que estamos frente a un hablante tardío a lo mejor, y si es que es así, lo ideal es hacer la intervención tempranamente, si es que estamos frente a un niño que tiene 2 años, por ejemplo, y aún no ha desarrollado un vocabulario acorde a lo esperado, de cierta manera, ¿ya? Entonces, consultar desde los 2 años perfectamente, ya se puede hacer una evaluación a los 3 con mayor razón, ya eso, y la atención y la estimulación mientras más temprano posible, mucho mejor. Y aparte hay que considerar que los fonoaudiólogos trabajamos la alimentación y la comunicación a lo largo del ciclo vital, ya desde que los bebés nacen. De hecho, trabajamos también con prematuros en cuanto a la succión en la lactancia materna, por ejemplo, que a pesar de que se escapa un poco del ámbito de la comunicación, la verdad es que, como dice Claudia, mientras antes mejor. Yo confío harto en el instinto materno, paterno y familiar, que cuando los padres sienten que algo pasa, algo hay, ¿ya? Y bajo ese punto de vista siempre es bueno consultar, ¿ya? Si el niño no veo que no interactúa conmigo, que no me mira, que no está desarrollando ya desde el balbuceo, nosotros podemos consultar y salir de la duda,
Puede ser que les digan que el niño está normal o no, pero por lo menos ya nos quedamos tranquilos con nuestra percepción. Y algo que quería complementar es que también a veces, en algunos casos, más que la edad cronológica, quizás importa la secuencia del desarrollo, porque también tenemos niños, por ejemplo, con trastorno del espectro autista o con una discapacidad intelectual, por ejemplo, donde no necesariamente el niño se va a desarrollar de la misma manera o en la misma etapa cronológica, me refiero a edad, que otros niños. Entonces, más importante entender la secuencia para saber cómo ayudarlos, más que compararlos quizás siempre con un criterio de edad. Sí, mira, nos preguntan aquí en relación a que los niños cuando son pequeños solo señalan cosas. Entiendo la gran duda de la gente, igual pasa por qué pasa cuando el niño no habla. Y hay una excesiva concentración quizás de los papás y de las educadoras de párvulos y de todos los adultos que están alrededor de un niño pequeño en solamente la palabra hablada. Quizás sería interesante hacer énfasis también en las habilidades comunicativas que puede que empiecen a aparecer, o las habilidades prelingüísticas que son importantes, que los papás también se den cuenta de que si eso está presente, el lenguaje ya va a aparecer y hay que estar estimulando, pero no centrarse solamente en la producción de la palabra hablada. No sé si nos pueden comentar un poquito al respecto. Y efectivamente, suelen los papás querer que el niño hable, diga las palabras, y es súper entendible, pero también hay que considerar que lo primero, ver cómo está la comprensión. No podemos pretender que produzca palabras si todavía no las comprende. Entonces hay que ir viendo desde la secuencia de habilidades. Hay habilidades que son predictoras o que facilitan el desarrollo del lenguaje, como lo son el juego simbólico, lo que mencionamos en un principio, esta habilidad de hacer algunos gestos, de mostrar y de desarrollar la capacidad imaginativa. O sea, partiendo de esa base es súper importante, y por eso lo mencionamos también, por eso lo quisimos incluir, porque en la medida en que sepamos que son aspectos importantes, que nos van a apoyar en el desarrollo posterior de la palabra hablada o del lenguaje más del tipo verbal, tenemos que partir desde antes como una escalera en el fondo y ir complejizando. La imitación también es importante de trabajar, y una vez que el niño logra desarrollar juego más bien de tipo simbólico, imitar, establece el contacto visual, comprende, una vez que logramos una serie de habilidades, ya podemos pensar en desarrollar palabras, o lograr que produzca palabras habladas o palabras del tipo desde lo verbal. Ya, entonces, no pedir muchas veces, si nosotros vamos a insistirle al niño en que hable, en que diga la palabra, lo que vamos a conseguir es que se frustre, y hay que tener mucho cuidado con eso. No darles desafíos o tareas o actividades más complejas de lo que realmente ellos son capaces de lograr en una primera instancia, en un primer minuto. Entonces, tratar igual de bajar un poco la ansiedad, de calmarnos en ese sentido, y de ir por partes, ya trabajando elementos que vayan a ir en función de que posteriormente se desarrolle el lenguaje verbal. Hay algo que se llama, nosotros hablamos de las habilidades prelingüísticas, que se desarrollan como antes del año de edad. Nosotros pensamos que desde el año el niño empieza a decir palabras. Y antes hay una serie de habilidades desde la percepción visual, la percepción auditiva, de cómo el niño explora el entorno, que hacen el camino para llegar a emitir palabras. Ahora, ¿en qué nos tenemos que centrar? Nosotros como seres humanos, ¿para qué nos comunicamos? Nos comunicamos generalmente para resolver nuestras necesidades, sea porque queremos adquirir algo, porque queremos atención, entre otras opciones. Por ende, que es importante primero que el niño se comunique. Y bajo ese punto de vista se puede comunicar por gestos, se puede comunicar por imágenes o se puede comunicar por palabras. Pero si el niño sabe cómo puede pedir, cómo puede mostrar algo, o cómo puede dirigirse a una persona,
ya sea, aunque sea con gestos, va a bajar la ansiedad en la familia y también en el niño. Hay una asociación entre los problemas de conducta y el bajo desarrollo del lenguaje. Entonces pudiese ser también que el niño, a medida que se comunique mejor, sea en la modalidad que sea, ¿ya? Va a también a disminuir un poco cuando el niño llora, por ejemplo, se enoja por no poder. Bien. Mira, Es agregar cortito que ujú. no todos los niños van a desarrollar lenguaje oral. Hay algunos que a veces, dependiendo de si es que hay diagnósticos de base asociados, a lo mejor no van a lograr este desarrollo lingüístico y no está mal probar con un sistema de comunicación aumentativo, alternativo, que muchas veces, al ser aumentativo, va a permitir al niño lograr transmitir el mensaje, transmitir la información, y no necesariamente vamos a dejar de potenciar y tratar y estimular a que igual desarrolle el lenguaje verbal. Entonces, como bien decía Javiera, podemos incorporar señas, podemos incorporar pictogramas, podemos incorporar cuadernos de comunicación, sistemas de comunicación aumentativos alternativos, ya cuando el caso, la ocasión lo amerita, también es una opción que es válida de tomar. Si nos agradecen en general las preguntas y los consejos que se entregan, hay unas preguntas que tienen que ver con el juego principalmente. Una recomendación que nosotros generalmente hacemos a los papás de niños pequeños es que entiendan que las reglas de los juegos como las conocemos nosotros no necesariamente deben seguirse estrictamente cuando uno juega con el niño. Lo importante es jugar, compartir y que se diviertan y que el niño disfrute esa situación de interacción. Pero ¿qué pasa cuando, y es la pregunta que nos hacen y yo se las traspaso, qué pasa cuando el niño es el rígido que no quiere modificar la forma en la que él juega, y eso le trae problemas cuando los papás quieren interactuar con él? ¿Qué sugerencia harían ustedes al respecto? Yo creo que ahí lo primero es entender que nosotros tenemos mucha más capacidad de adaptación que son niños. ¿Ya? Por ende, nosotros vamos a ser los que vamos a tener que pensar en alguna estrategia, ¿cierto?, para poder acercarnos a ese niño. Primero es acercarnos y buscarlo, y también partir por el interés de ese niño. Por ejemplo, si el niño solo quiere armar torres de Lego, y en su orden, ¿ya? Entonces lo que podemos hacer quizás es que poner por turnos, por ejemplo. El niño pone 2 y yo de sorpresa pongo ya, yo voy a poner el amarillo. El niño pone otro, ah, pusiste el azul. Pone otro, yo voy a poner, por ejemplo, el rojo. Si al niño le gusta armar solo una torre, por ejemplo, después podemos variar ese juego de torre y no solo armarlo para arriba, sino armarlo para el lado. ¿Ya? Y el niño se va a ir adaptando a esos pequeños cambios. Pero yo parto de la base de lo que él hace y le voy dando una pequeña transformación. Por ejemplo, puede ser de que al niño le gusten las torres y le gusten los animales, y yo, ya, perfecto, armemos la torre que le gusta tanto a él, pero yo le voy a poner un animal encima de la torre, y le voy a dar la oportunidad al niño para que ponga un animal. Entonces, entender primero eso. Nosotros nos adaptamos más, y tenemos que partir del interés del niño e ir proporcionándole pequeñas modificaciones al juego que el niño está armando. No estresarnos en presentarle distintos juegos o juguetes, porque se va a estresar el niño y nos vamos a estresar nosotros. ¿Ya? Entonces, partir de ese juego e ir poniéndole más elementos, ¿cierto? Y también verbalización. Puede ser de que el niño, yo diga, oh, yo puse el rojo, y el niño no diga nada, pero no importa. El niño puso el amarillo, y le digo, ah, mira, pusiste el amarillo. Ahora vamos a poner otro. Voy dirigiendo un poquito más el juego, ¿ya? Y entender que no todo es tan natural, sino que hay niños en que hay que ayudarlos más y hay que ponerle otra estrategia. Si el niño no lo hizo solo, lo tenemos que ayudar y le tenemos que enseñar. Y otro aspecto importante, agarrándome de esa pregunta, muchas veces los niños no ocupan otros juguetes porque no saben cómo usarlos, ¿ya?
Entonces, hay que enseñar cómo usarlo. Si yo le presento un nuevo juguete a este niño que solo arma torres, le enseño primero cómo usarlo. Le puedo dar ayudas, por ejemplo, si no sabe tirar una pelota, yo me puedo poner detrás de él y ayudarle a tirar la pelota para que él sienta que lo puede hacer. Y en base a eso empezamos a construir otras habilidades. Ya para ir finalizando ya la última pregunta que les quiero traspasar de los participantes tiene que ver también con el contexto que estamos viviendo y es sobre si es recomendable las terapias online para niños pequeños. Sabemos que estamos en un contexto complejo en el que muchos centros no están atendiendo y también se recomienda a los papás, aquí mismo lo estamos haciendo, a los papás de niños pequeños que consulten con fonoaudiólogos cuando tienen dudas. Pero, ¿qué pasa con el tema online que hemos conversado nosotros y que podríamos sugerirle a las familias? Bueno, ¿quieres partir tú, Clau? Como quieras, Javi. Dale, yo Bueno, complemento. ya, ok. A ver, el tema de las terapias online, bueno, primero entender que, bueno, en general en Chile es algo que nosotros sentimos que es de ahora nomás, pero igual hay hartos estudios previos donde se ha utilizado la terapia online, sobre todo, por ejemplo, cuando hay personas que viven lejanos, ¿cierto? Y que no pueden acceder a ciertos servicios y se opta ya desde hace mucho tiempo por la terapia online. ¿Qué es lo que hay que entender? Yo creo que lo primero es que es mejor que el niño reciba los apoyos a que no. ¿Ya? O sea, si el niño tiene la necesidad o la familia tiene la necesidad de recibir apoyo, es mejor que los tenga que no. Bajo ese punto de vista, de acuerdo a las edades y de acuerdo a las necesidades del niño y de su familia, porque esto es como un acuerdo mutuo también, hay distintas formas de intervenir online. Por ejemplo, en niños más pequeños se opta más por la asesoría a los padres, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, que uno le entregue una actividad a los papás, ellos la ejecuten en la casa, de repente puedan grabarla, y nosotros como fonoaudiólogos le hacemos la retroalimentación de eso. ¿Cuáles son los beneficios de eso? Es que los papás se empoderan también, yo encuentro, con la interacción con sus hijos, porque aprenden cómo ir mejorando las interacciones con sus hijos, y al menos por experiencia personal, a veces los papás también empiezan a generar sus propias estrategias. Yo creo que eso es lo lindo del trabajo online, desde el video modelado o desde la asesoría a los padres. ¿Por qué? Porque finalmente la mayor cantidad de interacciones los niños las tienen en la casa o en el colegio. Por ende, si el papá se empodera y el papá tiene herramientas para, en el fondo, ayudar a sus hijos en las tareas escolares o en la interacción, el ambiente se torna mucho más enriquecedor, ¿ya? Y por otro lado, entender también que si es posible la intervención directa con los niños, de hecho les llama bastante la atención, pero va a depender de cada niño y de su familia. Y en general son atenciones, el niño dura más o menos como media hora en la pantalla, porque hay que entender de que en el fondo es mucho más agotador, pareciera el interactuar a través de una pantalla que en vivo. Entonces, si es posible, yo partiría de la consigna de es mejor intervenir que no, y por otro lado, que uno también va haciendo acuerdos con las familias de acuerdo a, en función a lo que acomode más como a este equipo de trabajo. Yo lo veo como un equipo de trabajo donde se van acordando objetivos mutuos y se va ayudando a la familia. Yo, por ejemplo, pido fotos de los juguetes que hay en la casa y generamos actividades con los juguetes que hay en la casa. ¿Ya? Y la verdad es que encuentro que es bastante posible. No para todos, pero es posible. Bueno, complementando entonces lo que dice Javiera, en mi caso particular también estoy realizando telerehabilitación, ¿cierto? Y en estos tiempos también creo que ha resultado bastante significativo y como se comentaba, el ambiente familiar, el trabajar dentro para el niño resulta también motivante, como aprovechar los espacios se entretienen y también se van viendo resultados positivos. Ya podemos utilizar una intervención de tipo más bien directa, con trabajo de forma sincrónica, directa con el niño, y también puede ser
un abordaje indirecto en el caso de que los niños sean más pequeños. Yo creo que es difícil, sí, sentar frente a una pantalla a un niño de 2 años o a una niña y que a lo mejor no logre mantener su atención al computador, pero sí podemos ir enseñando las pautas, trabajando, indicando y elaborando una serie de objetivos en conjunto con la familia, y a partir entonces de los apoyos, quienes ejecutan estas actividades finalmente son los padres con los niños más pequeños, pero sobre 4 a 5 años hacia arriba se puede hacer perfectamente bien, y yo también lo recomiendo, entre dejar las atenciones ahí en stand-by o seguirlas, es mucho mejor seguirlas, y además que sí hemos visto que existen resultados. La evidencia también dice que es posible realizarlo, ¿no? Como decía Javiera, no es algo nuevo, acá en Chile es nuevo, pero es algo que se viene realizando hace bastante tiempo en otros países, ¿ya? Eh, Eso, así que totalmente recomendable. Súper. Les agradecemos a todos los participantes el haber estado escuchando con tanta atención. Los dejamos invitados al próximo conversatorio, que va a ser, anoten en sus agendas, el martes 15 de septiembre, también a las 15 horas, y ese día vamos a hablar sobre la estimulación temprana desde los recursos musicales. Ya vamos a tener unos invitados muy interesantes, muy atractivos, que puede que los hayan visto por ahí en las redes sociales, que tienen su propio canal de YouTube, que son recursos fonomusicales, que son unos títeres que están estimulando la comunicación desde la música. ¿Ya? Eso es un trabajo realizado por colegas fonoaudiólogos, y ellos van a estar invitados para el martes 15 de septiembre a las 15 horas, también por esta vía, así que estén atentos a nuestras redes sociales para que se puedan inscribir con tiempo y podamos interactuar nuevamente con ustedes. Esperamos que las recomendaciones, los consejos que Claudia y Javiera les presentaron hoy día hayan sido de utilidad. Manténganse en contacto a través de nuestras redes sociales, en nuestro Instagram FonoUST Viña, y en el Facebook Escuela de Fonoaudiología UST Viña del Mar, para que podamos seguir en contacto. Aprovecho y me tomo el micrófono por el poder que se me ha conferido. Saludo en el chat a mi querido amigo Javier Terrones, que no lo veo hace más o menos 10 años, es un colega peruano que nos conocimos trabajando en Estados Unidos, principalmente en estimulación temprana con niños pequeños, y me ha dado una grata sorpresa al mandar un saludo por el chat estando conectado. Así que saludos, Javier, y a su familia. Les agradecemos a todos ustedes nuevamente, a Javiera y a Claudia por el tiempo, por la claridad, el excelente trabajo, y nos veremos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, gracias.